o los van a llevar a pasear, o no sé, ¿verdad? Pero no queremos quitarle tiempo a su familia, ¿verdad? Sino que ser lo más breve posible. Solamente tengo 20 puntos. Más de eso. No son 20 puntos, hermanos. Son 3 puntos, pero cada punto tiene 3 puntos. 3 subpuntos. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un pasaje paralelo en Colosenses 3:21. Mírenlo ahí, Colosenses 3:21. Son dos pasajes muy importantes para los papás. Apréndanse los papás de memoria. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Habla nuestras vidas. Edifícanos. Permítenos tomar decisiones que honran y glorifiquen tu nombre, Señor. Que cada día, Señor, podamos ser buenos padres. Sigue trabajando en cada vida. Sigue trabajando en cada corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué importante es un padre en el hogar. La Biblia nos enseña que el papel de padre no es opcional. Es un papel que debe cumplirse. Y si no se cumple, hermanos, entonces estará faltando algo en ese hogar, con esos hijos. El papel de padre no es opcional. El papel de padre, dice la Biblia, que también es temporal. Es decir, hermano, que tú solamente tienes por un tiempo esos hijos. Y mientras esos hijos están por un tiempo, aproximadamente 18 años, 20 años, tienes la oportunidad, ¿verdad?, de guiarlos, enseñarlos, ¿verdad?, ser su guía y prepararlos, hermano, ¿verdad? Entonces, este papel es muy, muy importante. La palabra de Dios nos enseña que el padre debe de ser un buen ejemplo para sus hijos. Si usted es un padre de familia, usted tiene que poner atención al ejemplo que usted les está dando a sus hijos, porque el ejemplo que usted les dé va a afectar mucho la vida de sus hijos. A veces nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos aprendan solamente lo bueno de nosotros y lo decimos: haz esto, pero no hagas esto. Cuando sabemos que estamos dando un mal ejemplo, les decimos: no hagas esto. A mí me ha tocado ir manejando, ¿verdad? Y le digo a mi esposa: esto que voy a hacer, tú no lo hagas. Y me como la flecha. No, no es cierto, hermano. Hago algunas maniobras a veces que sé que no están bien. Y a veces queremos excusar lo que hacemos mal diciendo: tú no lo hagas, tú haz lo bueno. Eso no funciona así, hermano. Los hechos gritan más fuerte que nuestras palabras, hablan más fuerte que nuestras palabras. Todo padre tiene que entender que su ejemplo es muy importante en su hogar. Usted va a enseñar por su ejemplo o usted va a ser un tropiezo por su ejemplo. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Y en el versículo que leímos, Colosenses 3:21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros podemos desalentar a nuestros hijos o nosotros podemos alentar a nuestros hijos. Hermano, el papel de un padre es ser el conductor, el conducto que Dios puso ahí para que usted le revele el corazón de Dios a sus hijos. ¿De dónde van a conocer a Dios nuestros hijos? De nosotros, hermano. Nosotros les vamos a revelar el corazón de Dios a nuestros hijos. Por eso es importante que el padre, ¿verdad?, sea un buen ejemplo. Porque si nuestros hijos ven un buen ejemplo en nosotros, entonces ellos van a conocer a Dios, hermano. Y nuestro trabajo como padres, hermano, es darles a conocer a Dios de tal manera que cuando nuestros hijos se suelten de nuestra mano,
tomen ahora la mano de Dios. Y por el resto de sus vidas puedan continuar de la mano de Dios. Por mucho que nosotros queramos, hermano, no podemos tener a nuestros hijos toda la vida con nosotros. Algunos de nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que toda la vida nuestros hijos estén a nuestro lado, pero no siempre es así, hermano. Van a llegar los 18, los 20 años y nuestros hijos tienen que salir del hogar. Van a casarse, van a hacer su propia vida, ¿verdad? Entonces, mi trabajo es, hermano, que cuando se suelten de mi mano, ¿verdad?, tomen la mano de Dios y aprendan ahora ellos a caminar con Dios y puedan tener la bendición de Dios y puedan caminar, ¿verdad?, de la mano del Señor. Mi trabajo es ser ese conducto, hermano, de revelarles la verdad de Dios, de revelarles el corazón de Dios, de mostrarles a Dios con mi buen ejemplo, para que ellos volteen a ver a Dios, conozcan a Dios y quieran caminar con Dios. Muchos de nuestros hijos, hermanos, se amargan en la vida cristiana, no quieren vivir la vida cristiana. ¿Y sabe por qué razón? Es por nuestro mal ejemplo, hermano. Por nuestro mal ejemplo. Ahora, quiero hablarle de 3 cualidades que todo padre debe tener para ser un buen padre, bíblicamente, ¿verdad? A nadie nos enseñaron a ser padres. ¿Quién aprendió a ser un padre? Bueno, hermano, nadie nos enseñó a ser padre. Lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido con el tiempo. Quizá hemos aprendido de nuestros padres, ¿verdad?, cómo ellos vivían, cómo ellos nos educaron, cómo ellos nos enseñaron. Pero es importante, hermano, que usted y yo vengamos a la palabra de Dios, porque hay principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay aquí en la palabra de Dios enseñanza para que usted pueda ser un buen padre. Y la Biblia nos da ejemplos de buenos padres. También la Biblia nos da ejemplos de malos padres. Hay malos padres, hay buenos padres. Ojalá que usted sea un buen padre. Yo creo que ningún padre pudiera decir que quiere ser un mal padre. Todos los padres quisieran ser buenos padres o quieren ser buenos padres. Amén. Ahora, no es fácil ser un padre, hermano. Si fuera fácil, ningún padre abandonaría su hogar o a sus hijos. Pero las estadísticas que tenemos de hogares sin padre y de hijos sin padre son alarmantes, hermano. Son alarmantes, ¿verdad? Hay muchos hijos creciendo sin padres. Hay muchos hogares que no tienen un padre ahí en casa, hermano. Ahora, si nosotros somos cristianos, hermano, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito, hermano? Que nuestro hogar sea bendecido. Otra vez, mire, el papel de padre no es opcional. No es algo que podemos escoger. Ah, bueno, ya tuve un hijo, pero no quiero ser padre. Eso no es opcional, hermano. Amén. Es algo con lo cual tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hermano, vamos a ilustrar esto con el ejemplo de Job. Nos dice la palabra de Dios que Job, ¿verdad?, era un buen padre. Era un buen ejemplo y era un hombre que, aunque tuvo muchas dificultades, dice la palabra de Dios que fue un padre, un buen padre. En primer lugar, si usted quiere ser un buen padre, usted debe ser un buen padre, un hombre piadoso. Un hombre piadoso. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de este hombre, hermano, ahí en Job capítulo 1. Job capítulo 1. Qué bendición, hermano, que Dios nos capacita, Dios nos ayuda para hacer lo que nosotros debemos hacer. Otra vez, hermano, nadie nace sabiendo ser un padre, pero podemos aprenderlo de la palabra de Dios. Podemos venir a la palabra de Dios y establecer un fundamento, ver enseñanza, y nosotros podemos, hermano, capacitarnos para ser buenos padres. Dice la palabra de Dios aquí en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, dice, y apartado del mal. Hermano, todo padre tiene que desarrollar la piedad en su vida. La piedad, según la Biblia, se refiere, hermano, a la devoción y al respeto hacia Dios. Devoción y respeto hacia Dios. Es algo que nosotros, hermano, tenemos que
cultivar en nuestra vida. Si nosotros no tenemos devoción y respeto hacia Dios, por supuesto que nuestros hijos no van a tener ninguna devoción y ningún respeto a Dios. Mire, cuando los hijos son pequeños, hermano, ellos anhelan, a ellos les gusta la iglesia, a ellos les gusta, ¿verdad?, las actividades con la familia, pero apenas entran a la adolescencia y ya se resisten a ir a la iglesia, se resisten. ¿Por qué? Porque de pequeños no los enseñamos, hermano. Es así. Cuando son pequeños, es fácil, ¿verdad?, que tu hijo te obedezca. Es fácil someter a tu hijo y decirle, no vas para allá, no puedes hacer esto. Y de alguna manera los sometemos. Pero cuando ya son adolescentes, ya no es tan fácil, hermano. Ahí el ejemplo es el que es importante, hermano. Entonces nosotros debemos ser ejemplos. Miren, nosotros debemos ser modelo de lo que es una devoción y un respeto hacia Dios. Una devoción y un respeto hacia Dios. Quiero decirle, hermano, que sus hijos tienen muchos malos ejemplos allá afuera. Mire, las redes sociales están llenas de malos ejemplos, ¿verdad? Hay tantos malos ejemplos para nuestros hijos y a veces, ¿verdad?, los jóvenes, las señoritas se ponen a seguir a todo ese tipo de gente, hermano, que ni creen en el matrimonio, ¿verdad?, que son perversos, que no creen en Dios, que rechazan a Dios. Y todos esos malos ejemplos, hermano, están a nuestro alrededor. De tal manera que nuestros hijos necesitan un buen ejemplo en casa. Un hijo piadoso, hermano, no se da por accidente. Mire, su hijo no va a ser un hijo piadoso de repente. A lo mejor cuando tenga 10 años, a lo mejor cuando tenga 12 años. No, eso no es por accidente, hermano. Es algo que sucede cuando hay un padre piadoso en casa. La piedad es algo, hermano, que debe caracterizar a un padre de familia. Esa devoción y ese respeto a Dios debe de estar en nuestra vida para que nosotros, hermano, podamos transmitirla a nuestros hijos. Miren, nuestros hijos, hermano, ellos viven por convicciones prestadas. Nuestros hijos van a vivir por nuestras convicciones mientras estén en nuestra casa. Y eso debería de ser su norma, hermano. Sus hijos deben de vivir por sus convicciones. Ahora, mi deseo es transmitir esas convicciones a mi hijo. Y la mejor manera de transmitir esas convicciones a mi hijo es modelando, siendo ejemplo. Amén, hermanos. No solamente quiero que mis hijos vivan por mis convicciones, por vivir. Que ellos aprendan, hermano. Que aprendan que vivir amando a Dios. Mire, hay 3 amores que usted debe de tener como padre. Número 1, amor a Dios. Número 2, amor a sus padres. Número 3, amor a su esposa. Sus hijos deben de ver estos 3 amores en su corazón, hermano, porque ellos van a aprender de usted a amar a Dios, amar a sus padres y amar a su esposa. Si sus hijos ven eso en usted, hermano, es el ejemplo perfecto, ¿verdad? Ellos lo van a aprender, ellos lo van a seguir, hermano. Y es muy importante que un padre sea modelo en estas cosas. Si yo no amo a Dios, si yo estoy constantemente menospreciando a mis padres, ahora, si usted tiene heridas, sane esas heridas, hermano. Arregle esos problemas, porque hay personas que nunca arreglan, hermano, esos problemas, esas diferencias. Y mire, menosprecian a sus padres. Menosprecian a sus padres. Su hijo se da cuenta. ¿Cuándo visita a su papá? ¿Cuándo lo honra a su padre? No le interesa a muchos, y aún a muchos cristianos, hermano. No debería de ser. Enséñele a su hijo, porque su hijo está aprendiendo de usted cómo tratar a su padre. Y es exactamente lo que va a hacer su hijo. Un día se va a ir y se va a olvidar de usted. Pero es lo que usted le enseñó. Pero hermano, un ejemplo piadoso, ¿verdad? Un hombre, dijimos que para ser un buen padre, hermano, necesitamos ser hombres piadosos, ¿verdad? Un hombre piadoso, dice la palabra de Dios, que es perfecto y recto. Dice la Biblia que Job era perfecto y recto. Ahora, la palabra perfecto
y recto no quiere decir que no peca, hermano. Esa palabra perfecto y recto habla de madurez, habla de firmeza. Un hombre que sabe usar sus palabras, un hombre que tiene cuidado con su actitud, un hombre que no fácilmente abandona las cosas, un hombre que no fácilmente se desanima, un hombre que sigue adelante. Es eso, hermano, a lo que se refiere el ser perfecto y recto. Habla de crecimiento en la vida cristiana, en lo espiritual. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Hermano, la Biblia dice que esto es algo que usted debe de cultivar. Esto es algo en lo que usted tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar en su comunión con Dios. Mire, así como usted va al gimnasio y trabaja esos músculos, y no es fácil, se requiere disciplina, se requiere esfuerzo. Amén. Amén. Bueno, algunos nunca han ido al gimnasio, ¿verdad? Pero usted sabe lo que es el ejercicio físico. La Biblia compara el ejercicio espiritual y el ejercicio físico. Hay ejercicio espiritual. Mire, hay quienes nunca vamos al gimnasio, tenemos unos kilitos de más. Pero hay quienes al ejercicio, el gimnasio físico. Pero la Biblia nos habla de un ejercicio espiritual. Mire, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice aquí, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y dice aquí, ejercítate, ¿qué dice? Ejercítate para la piedad. Hermano, la piedad tiene que ver con lo espiritual. La piedad tiene que ver con devoción y respeto a Dios. Eso no es algo que van a hacer en su corazón. Usted tiene que aprenderlo, tiene que desarrollarlo, tiene que cultivarlo. Amén, hermano. Por eso es importante que usted aprenda, ¿verdad? A pasar tiempo con Dios en oración, a buscar a Dios en oración, a buscar a Dios a través de su palabra, a congregarse, a servir a Dios. Todas estas cosas, hermano, son importantes porque así como el músculo necesita el gimnasio, ejercicio, así la piedad tiene que ejercitarse. Dice aquí el versículo 8, porque el ejercicio corporal, ¿qué dice? Para poco es provechoso. O sea, no dice que no sirve, dice que para poco es provechoso. O sea, si tú haces ejercicio, te ejercitas físicamente, ¿cuántos creen que eso es importante? Yo creo que todos creeríamos que el ejercicio es importante. Pero, dice la Biblia, para poco aprovecha. Y dice aquí, pero la piedad, ¿qué dice? Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, hermano, qué bueno que a usted le guste hacer ejercicio, qué bueno que a usted le guste el gimnasio, pero no se olvide que como hombre, usted necesita cultivar el ejercicio espiritual. La piedad necesita ejercitarla, necesita aprender a amar a Dios, necesita, hermano, aprender a temer a Dios, necesita aprender, hermano, a caminar con Dios. Amén. Amén. Eso es algo que se aprende, hermano. No es algo que van a hacer en su corazón de repente, ya camino con Dios, de repente ya amo a Dios. No, hermano. Hay que aprender a temer a Dios, hay que aprender a amar a Dios. Un hombre piadoso es perfecto y recto. Habla de crecimiento, habla de madurez en la vida cristiana, hermano. Habla de una persona, ¿verdad?, que hace la voluntad de Dios. Hay cosas de las cuales tenemos que dedicar tiempo, hermano. Y dice la Biblia, ejercítate para la piedad. Y también habla del temor de Dios. El temor de Dios. Mire Job capítulo 1, versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, dice, y apartado del mal. No solamente era un hombre perfecto y recto, pero dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. El temor a Dios es importante para vivir correctamente nuestra vida, hermano.
Hay personas que esperan que nadie les está viendo para hacer cosas incorrectas. Pero cuando alguien los ve, se detienen. Mire, usted entra a cualquier supermercado ya, casi la mayoría de los supermercados tienen muchas cámaras, hermano. ¿Sabe por qué? Porque los roban, ¿verdad? Pero cuando la gente ve la cámara, le piensa, dice, ay, ahí está una cámara, me están viendo. Y a veces no ven la cámara y los agarran, ¿verdad? Robando. Lo que estoy diciendo, hermano, es que el temor, de acuerdo a como la palabra de Dios lo explica, el temor a Dios no es miedo, es conciencia de Dios, es estar consciente de que Dios nos ve, hermano. Es simplemente eso, es estar consciente de que no podemos escondernos de Dios. Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestro corazón. Dios, mire lo que dice el salmista, hermano, hablando de la conciencia de Dios y del temor a Dios. Hermano, a veces hacemos cosas, a veces vivimos de tal manera porque pensamos, ¿verdad?, que no pasa nada. Pensamos que no va a suceder nada, que podemos engañar a las personas, pero no es así. Mire el Salmo 139. El versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como de día. Lo mismo te son las tinieblas, ¿qué dice? Que la luz. Y empieza a hablar, hermano, como desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios, que Dios nos conocía. Mi embrión, dice, vieron tus ojos. Entonces, hermano, el temor de Dios es algo que también debemos desarrollar, hermano. Proverbios 15:3, mire la importancia del temor de Dios. Si yo tengo estas cualidades en mi vida, hermano, si yo he desarrollado esta piedad en mi vida, mire, mi hijo lo va a aprender, hermano. Solamente con mi ejemplo, ya nuestros hijos van a aprenderlo, hermano. Nosotros modelamos delante de nuestros hijos nuestra fe. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos. Mire, por eso, hermano, es que usted no debería de preocuparse, hermano. Dios ve. Dios ve nuestro corazón. Dios ve a los buenos, pero también ve a los malos. No podemos escondernos de Dios, hermano. Y por eso es que en todo tiempo, dice la Biblia, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo. Mantente puro. Hermano, quiero decirle que no hay vacaciones para el cristiano. No hay vacaciones del cristianismo. Usted no puede decir, no, el día de hoy no soy cristiano. El día de hoy puedo pecar. Eso no existe, amén. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, por eso es, hermano, que nosotros deberíamos de ser en cualquier lado, ¿verdad? Las mismas personas. Yo no tengo que ocultar nada, tampoco tengo que impresionar a nadie. Soy lo que soy. Como cristiano, ¿verdad? Me esfuerzo en agradar a Dios, en hacer lo que es correcto. Dice el Proverbios 16, versículo 6. 16:6. Dice, con misericordia y verdad. ¿Qué dice? Se corrige el pecado. Sigue diciendo ahí, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Un hombre piadoso, hermano, dice la Biblia que es perfecto y recto, es maduro en Cristo, ha desarrollado esa devoción al Señor, pero también es temeroso de Dios. En segundo lugar, un hombre, un buen padre, no solamente es piadoso, pero también es un hombre con prioridades espirituales, hermano. Un hombre con prioridades espirituales. Mire, en nuestros días, hermano, el materialismo es lo que predomina. El materialismo. Dice la Biblia que esa es la característica de la gente de nuestro tiempo. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Dice que viven en un constante afán y ansiedad. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Es importante eso? Sí, hermano, pero eso no lo es todo. Basta cada día su propio mal. Es decir, hermano, que no podemos hacer a un lado nuestra responsabilidad delante de Dios. No podemos hacer a un lado, ¿verdad?, nuestra comunión con Dios, nuestra devoción a Dios. Debemos tener prioridades. Miren las prioridades de Job. Job capítulo 1, versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Estamos en Job 1:5. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán blasfemado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿qué dice? Dice aquí que los santificaba. Ofrecía sacrificios todos los días por ellos, hermano. ¿Es correcto que un padre ore por sus hijos? Es correcto, hermano. Y usted como padre debe de orar por sus hijos. Eso debería de ser una prioridad. Mire, estas cosas, hermano, la vida cristiana debería de ser una prioridad en su vida. La palabra de Dios, la oración, el caminar con Dios debería de ser una prioridad en su vida. Si no es una prioridad en su vida, no va a ser una prioridad en la vida de sus hijos, hermano. Y nuestros hijos lo ven. Y nuestros hijos saben, hermano, que para nosotros no es una prioridad las cosas del Señor. Es para usted una prioridad. Mire, usted quiere ser un buen padre, no solamente sea un hombre piadoso, sea un hombre con prioridades espirituales. Dele a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios su tiempo. Dele a Dios su devoción. Sirva al Señor. Hermano, esas no son cosas que suceden por accidente. Son cosas que hay que hacer. Amén, hermano. Un buen padre ora, santifica a sus hijos. Ore todos los días, hermano, por sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que oró por sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que oró por su esposa? Ore. Enséñelos a amar a Dios. Enséñelos a obedecer a Dios. Enséñelos a temer a Dios. Qué bendición, hermano, es cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos prioridades en lo espiritual. Y nuestros hijos ya saben, este día es del Señor. Y yo sé que mi papá va a ir a la iglesia. Yo sé que mi papá sirve al Señor. Yo sé que mi papá, y hermano, ya nuestros hijos lo aprendieron. No hay manera, ¿verdad?, de negociar. Estas cosas no se negocian, hermano. El día del Señor es el día del Señor. No, pero ¿qué tal si nos vamos al centro comercial el día domingo? No, hermano, el día del Señor es el día del Señor. Amén, nuestros hijos ya saben. Amén, hermano. Ahora, bueno, ese tiempo de vacaciones está bien, hermano, váyase de vacaciones. Pero de eso a que falte cualquier domingo a la iglesia porque se siente cansado, porque de repente se fue al centro comercial. Hermano, necesitamos prioridades espirituales. No es solamente asistir por asistir, hermano. Implica un principio espiritual, implica una prioridad al Señor. Mire cómo tratamos nosotros las cosas materiales y cómo tratamos las cosas espirituales. La obra de Dios. El trabajo no faltamos por cualquier cosa. Solamente cuando es una
una causa de, de, de fuerza mayor. A veces nos vamos hasta enfermos. A veces nos vamos desanimados. A veces no tenemos ganas y aún así nos vamos a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque si no, no comemos. Amén, hermano. Dice la Biblia que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar. Y dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Y nosotros hemos aprendido eso, hermano. Pero entonces, hermano, las cosas materiales son importantes, pero las cosas espirituales también son importantes. El caminar con Dios, el orar, el poder, hermano, tener el conocimiento de Dios. Eso también es importante. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hermanos. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate. No sea que comas y bebas y quedes satisfecho y te olvides de quién te dio la fuerza para enriquecerte. Acuérdate. Hermano, ¿por qué es que tenemos prioridades espirituales? Porque le damos el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida. Mire, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, Dios debe ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios debe ser el centro. Una persona no puede ser el centro. Las cosas materiales no pueden ser el centro de nuestra vida, porque cuando nosotros quitamos a Dios del centro, entonces nos hacemos idólatras. Usted le quita el lugar que le pertenece a Dios. Cualquier cosa que ponga en el lugar de Dios está idolatrando. La idolatría no solamente es una imagen, hermano, una escultura allí. No, la idolatría es poner cualquier cosa en el lugar que le pertenece a Dios. Job, dice la Biblia, que santificaba a sus hijos. Dice la Biblia que oraba por sus hijos. Y la oración, hermano, es bien importante. Si usted, hermano, quiere ayudar a sus hijos, déles un buen ejemplo. Ore por ellos. Y, hermano, produzca en ellos el deseo de Dios. El deseo de Dios. Quizá, miren lo que dice la Biblia ahí en Santiago 5:16. Usted los tiene ahorita a sus hijos cerca, pero un día no los va a tener cerca. Pero puede seguir orando por ellos. Puede seguir clamando a Dios por ellos. Santiago capítulo 5. Versículo 16, qué bonito es ver, hermano, cómo el Señor obra, ¿verdad? Cuando nosotros acudimos a Él. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire la última frase, la oración eficaz del justo, ¿qué hace? La oración eficaz del justo puede mucho. Un día, hermano, va a venir la dificultad, van a venir los problemas, van a venir las tragedias. ¿A quién vamos a acudir? Qué bendiciones cuando nuestros hijos, hermanos, saben a quién acudir. Hay mucha gente que acude a las drogas. Hay mucha gente que acude a las diferentes cosas que este mundo les ofrece para intentar resolver sus conflictos, sus problemas. Qué bendiciones cuando nosotros encontramos una fuente en la cual encontramos fortaleza, en la cual encontramos gozo, en la cual encontramos paz. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que la paz de Dios y el gozo de Dios no lo puede encontrar usted en el mundo. Amén, hermano. Es una paz que viene de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire Colosenses 4:2. Ahí es donde usted va a encontrar, hermano, esas bendiciones. Colosenses 4:2. Dice aquí, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevere, hermano, persevere en la oración. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9 dice la palabra de Dios aquí. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Un día nuestros hijos tendrán que dejar nuestro hogar, hermano. ¿Y cuál es nuestro deseo?
que tomen buenas decisiones, que anden en buenos caminos, que teman a Dios. Y dice Pablo, esta es la oración por mis hermanos, que abunden en amor, que tengan el conocimiento de Dios, para que aprueben lo mejor. Si lo podemos orar por otro cristiano, ¿por qué no orarlo por nuestros hijos? Esa es nuestra oración por aquellos que están llegando a los caminos de Dios, por aquellos que están creciendo en el camino de Dios, que puedan crecer, que puedan abundar en amor, que puedan tomar buenas decisiones para el Señor, nuestros hermanos en Cristo, pero también nuestros hijos, hermanos, también nuestros hijos. Entonces, ¿quiere ser usted un buen padre? Número 1, sea un hombre piadoso. Número 2, sea un hombre con prioridades espirituales. Y número 3, sea un hombre fiel. Sea un hombre fiel. La fidelidad en la Biblia, hermano, es importante. Mire Job capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice, hacía, ¿cuándo, hermano? Cada 8 días. No dice cada 8 días. Cada 15 días. No dice cada 15 días. Dice todos los días. ¿Se imagina, hermano? Todos los días. Todos los días. Qué bonito es cuando usted aprende a orar todos los días. Amén, hermano. Todos los días está atento por sus hijos, hermano. Eso habla de fidelidad. Esa es la fidelidad, hermano. No nada más cuando tengo ganas, no nada más cuando me siento bien. Habla de ser firmes y habla de ser constantes, hermano. Los 365 días del año, hermano, sabemos que es nuestra responsabilidad y cumplimos. Y esa es la fidelidad, hermano. Un hombre tiene que aprender a ser fiel, no solamente con las cosas materiales, también con las cosas espirituales. Si este hombre no hubiera escogido no ser fiel, quizá tendría la excusa perfecta por todo lo que sucedió en su vida de Job. De la noche a la mañana perdió todos sus bienes. Luego perdió a sus hijos. Luego se enfermó. Pero dice la palabra de Dios, véalo ahí, hermano, Job capítulo 2, versículo 3. Nuestros hijos tienen que aprender, hermano, que la fidelidad a Dios es sobre todas las cosas, hermano. Amén. No solamente cuando hay trabajo, no solamente cuando hay salud, no solamente cuando me siento bien. Mire lo que dice aquí, Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mira el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire en Job capítulo 13, versículo 5. Quiero que vea la reacción, hermano, de Job ante el sufrimiento y ante las pruebas, hermano, porque problemas siempre va a haber. Circunstancias adversas siempre va a haber, hermano. Pero usted, siendo un cristiano, siendo un hombre de Dios, usted puede ser fiel. Dice la palabra de Dios ahí en Job 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, dice, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. En el capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahí en Job capítulo 23, versículo 10.
23:10. Si no lo encuentra, escúchelo, hermano. Dice, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Me probará, dice, y saldré como oro. En todo esto, dice, no pecó Job. Hermano, qué bendiciones cuando aprendemos la fidelidad. Aprendemos a ser fieles. Fieles. Usted puede ser un cristiano fiel, hermano, un padre fiel. Aprenda la fidelidad. Santiago capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La cosa se puso difícil, no la abandono, no me rindo, sigo adelante, hermano. Y qué bendiciones cuando nuestros hijos tienen ese ejemplo, hermano. Amén. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Mire este último pasaje, segunda de Tesalonicenses 1:4. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Job fue un hombre, hermano, dice la Biblia que un hombre no solamente temeroso de Dios, pero perfecto y recto. Un hombre fiel. Hermano, usted necesita cultivar estas cosas. Nuestros hogares requieren de hombres fieles, hombres piadosos, hombres que sean ejemplos, hombres que puedan transmitirle a sus hijos a ese Dios en el cual decimos creer. Nosotros, hermanos, somos ese conducto que le va a mostrar el amor a Dios, el temor a Dios. Nosotros somos quien le vamos a mostrar eso. Amén, hermanos. No es fácil, hermanos, ser un buen padre, pero tampoco es imposible. Esfuércese, hermano, para que el día de hoy, para que el día de mañana no tenga que llorar por ver a sus hijos, hermano, vivir en el desenfreno y vivir en la maldad. Mire, bíblicamente, hermano,